Bien, hoy vamos a explicar un poco cómo hacemos la traducción del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Para eso tenemos entonces el siguiente cuadro en donde se encuentran resumidas la mayoría de las oraciones expresadas en lenguaje coloquial y que vamos a traducir al lenguaje simbólico. Estas son las más utilizadas generalmente en los problemas matemáticos. Entonces, vamos a explicar cómo se hace la traducción de un lenguaje a otro y de esa forma, guiándonos con este cuadrito, poder resolver los ejercicios que siguen. Entonces, comenzamos. Yo tengo el siguiente cuadro, ¿sí? En la primera columna tengo el lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje expresado con palabras. Lo podemos leer, lo podemos leer, decir, ¿sí? Con palabras. Y del otro lado tengo una columna donde voy a colocar la traducción del lenguaje coloquial, pero expresado en lenguaje simbólico. Bien, entonces, vamos con la primera oración. Tenemos un número desconocido. Entonces, pensamos cómo vamos a expresar todo esto que estamos diciendo con palabra con un símbolo. Si ustedes recuerdan, en las ecuaciones llamábamos a X incógnita un valor que no conocíamos su valor. Un número, ¿sí? Que yo no conozco cuánto vale. Por eso tengo que resolver la ecuación y de esa forma encuentro el valor que estoy buscando. Ese valor generalmente se representa con una letra. Puedo usar la letra que yo quiera, ¿sí? Pero generalmente y para todas las ecuaciones que estuvimos utilizando, usamos la variable X. Entonces, siempre que yo me refiera a un valor desconocido, yo voy a hablar de X. Esto que está escrito con palabras y es lenguaje coloquial, se traduce de esta forma en lenguaje simbólico. O sea, un número desconocido es X o Y, Z, A, B, la letra que sea, pero que yo le asigne el valor de un número que no conozco el resultado. Bien, seguimos. El doble de un número es mi segunda oración para resolver, para traducir. Entonces, el doble. Me dice el doble de un número, no me está diciendo qué número es el que yo tengo que calcular el doble. Entonces, de un número yo lo tomo como la anterior, un número que no conozco, un número desconocido. Y si yo quiero el doble de ese número que conozco, doble viene de 2, o sea, duplicar su valor. Vamos acá a un ejemplo. Yo quiero el doble de 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A 5 lo multiplico por 2. Esto es 10. De esa forma, 2 veces 5 es 10. El doble significa multiplicar por 2. ¿Sí? Doble de. El de es multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? Multiplicar por 2. Entonces, nuestra traducción, como se refiere al doble de un número que no conozco, lo vamos a poner 2 por X. O lo que es igual, que ya estuvimos diciendo, que cuando tengo el 2 por la X o cualquier valor multiplicado por X, lo puedo escribir así, de la misma forma, sin el punto. Y es lo mismo. Y dijimos que nos íbamos a acostumbrar a trabajar así.
Siempre que yo anote de esta forma, se sobreentiende que en el medio siempre hay una multiplicación. Bien, sigo. La tercera, el triple de un número. Y es muy parecido a lo que hice antes. Ahora quiero el triple. El triple de. De dijimos que cuando yo veo de, tengo que automáticamente relacionar con multiplicación. Entonces, ¿qué multiplico? A 3. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por un número cualquiera. Entonces, si lo vemos con un ejemplo, el triple de 7. O sea, 3 veces 7, 21. Pero en mi traducción no me dice cuál es el número. Me dice solamente el triple de un número. Entonces yo lo voy a traducir 3 por x. O lo que es igual 3x. ¿Sí? Y así sucesivamente. Yo puedo decir el cuádruplo de un número, ¿sí? Entonces, esto sería 4 por el número que sea. El cuádruplo de un número, multiplicar a ese número por 4, ¿sí? O 4 veces ese número. Puedo decir cuádruplo, puedo decir quíntuplo, puedo decir sextuplo y así ir multiplicando por diferentes números. Si digo cuádruplo, multiplico por 4. Si digo quíntuplo, multiplico por 5. Si digo sextuplo, multiplico por 6 y así sucesivamente. Recuerden todo esto. Yo acá en la tablita solamente tengo algunos, pero hay muchas traducciones más. Bien, seguimos. La mitad de un número. La mitad. ¿Qué quiere decir la mitad? Yo tengo un número y quiero la mitad de ese número. Me está indicando una operación matemática. Entonces, si yo digo mitad, quiere decir que voy a dividir exactamente en dos partes iguales. La mitad significa dividir por 2, ¿sí? Entonces, si vemos en un ejemplo, la mitad de 8. A 8 lo voy a dividir por 2, o sea, exactamente la mitad. Esto me va a quedar 4, ¿sí? Si lo llevo a mi cuadro, me dice la mitad de un número. No conozco ese número. Lo que sí conozco es que a ese número le tengo que calcular la mitad. Y esto va a ser entonces, primero anoto el número y después lo divido por 2. ¿Sí? De esa forma, la mitad de un número queda traducido de esta forma. Bien, sigo. La tercera parte de un número, y es similar al que estaba arriba. Yo ahora no quiero ese número partido en dos partes iguales. Lo quiero partido en tres partes iguales, porque me dice la tercera parte de un número. De esta forma, ¿sí? Es tercera parte, significa dividir ahora por 3. De esta forma, lo que voy a hacer es, por ejemplo, la tercera parte de 18. Quiere decir que a 18 lo tengo que dividir por 3. Y esto es 6. Si me voy al ejemplo, en el ejemplo tengo que traducir la tercera parte de un número que no conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ese número que no conozco lo voy a dividir por 3. Y esta es la traducción de esta oración. La tercera parte de un número es x dividido 3. De la misma forma, puedo continuar haciendo traducciones que no están anotadas acá. Si me dice la cuarta parte de un número, yo tengo que dividir por 4. La quinta parte de un número tengo que dividir por 5 y así sucesivamente.
Bien, seguimos. El anterior de un número. Razonemos qué me quiere decir esta oración. Yo tengo un número cualquiera y quiero calcular el anterior, o sea, el número que está antes a este número desconocido. Pensemos primero en un ejemplo cualquiera, ¿sí? Anterior. Entonces, yo quiero calcular el anterior de 7. Yo sé que en el orden de los números naturales, el anterior a 7, ¿quién es? El 6, el que está en el lugar anterior es el 6. Entonces, tengo que razonar qué operación yo hice para de 7 llegar a 6. ¿Qué operación hice para 7 obtener 6? Fácil. Hice 7 menos 1. Esto me dio 6, el número que estaba buscando. Vamos con otro ejemplo. El anterior de 28. El número que está antes, exactamente antes, en su posición. ¿Quién es el número que está automáticamente adelante del 28? Y sabemos que es el 27. ¿Cómo obtuve el 27 si tenía 28? Entonces, ¿qué hice? A 28 le resté 1 y esto me dio 27. De esta misma forma, si ustedes se fijan, lo que siempre repito es el menos 1, ¿sí? El número que yo coloque delante es indistinto. Ese valor, si no lo conozco, lo voy a reemplazar por una X. Y el menos 1 siempre se va a mantener cuando yo quiera encontrar el anterior. Volvemos al cuadro y vemos que me dice el anterior de un número. No conozco ese número, pero sé que para traducir esto dijimos que era el número desconocido y siempre restarle 1. ¿Sí? Bien, seguimos. Me voy al consecutivo o siguiente de un número. Es lo mismo. Puede aparecer de las dos formas. El consecutivo o el siguiente de un número. Y es todo lo contrario a lo que me pasó en el renglón de arriba. ¿Sí? Me voy acá. Entonces, vamos a calcular el siguiente. Esto es, en un ejemplo cualquiera, yo quiero el siguiente de 9. O sea, quiero calcular en su posición el número que le sigue al 9. Yo sé que le sigue el 10. Entonces, ¿cómo hice para encontrar, teniendo el 9, el número que le sigue? Hice 9 más 1 y ahí obtuve el número que buscaba, el 10. Pongamos otro ejemplo, el 124. Yo quiero calcular el siguiente de 124. Yo sé que es el 125. Entonces, ¿qué operación hice para encontrar ese valor? Muy fácil. 124 más 1. Y eso me dio 125. Si se fijan, lo que siempre se repite cuando hablo de siguiente es el más 1. Más 1. Y el número es el ejemplo que yo tome. O si no conozco ese valor, es X. Es un número desconocido. Entonces, si yo quiero calcular el consecutivo o el siguiente, esto va a ser X más 1. Siempre de esa forma. Bien, seguimos. Tengo en la tabla la diferencia entre A y B.
Si se fijan acá ya no interviene un único número, intervienen dos números. A un número lo llamo A y a otro número lo llamo B. Dos números que no conozco su valor, dos números desconocidos. Y quiero calcular la diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren acá. Sigo un poquito más abajo y voy a la diferencia. ¿Qué me dice, a qué me hace referencia esta palabra? ¿Qué diferencia de valores hay entre un número y otro? Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño que tiene 7 años y tengo una niña que tiene 4 años. Yo quiero saber qué diferencia de edad se llevan estos dos chicos. ¿Qué diferencia de edad hay entre estos dos chicos? Si el varón, el niño tiene 7 y la niña tiene 4. Fácil. Lo único que tengo que hacer es a 7, ¿sí?, restarle 4. Entonces, yo sé que entre ellos dos hay 3 años de diferencia, ¿sí? Se llevan 3 años. Por ejemplo, si fuesen hermanos, habría 3 años de diferencia entre el nacimiento de uno y el nacimiento de otro. Siempre que yo haga referencia o encuentren esta palabra escrita, diferencia, se les tiene que venir a la mente la operación resta, ¿sí? Diferencia entre un número y otro significa restar. Nos vamos al cuadro. Acá me dice la diferencia entre un número A y B. Entonces lo que yo tengo que hacer es A menos B. Y ahí me quedó la traducción de la oración que tenía escrita con palabras. Repito, diferencia significa resta. Bien, seguimos. Tengo ahora el cuadrado de un número. Acá se me van agregando más operaciones. Cuadrado, ¿sí? Y me voy un poquito más al renglón que sigue, y cubo. Son dos operaciones que ya estuvimos trabajando, ¿sí? Potencia. Cuando digo cuadrado, es una potencia de 2. Y cuando digo cubo, es una potencia 3 de un número, ¿sí? El número es desconocido. Entonces, yo tengo que expresarlo como X. Bien, entonces, sigo acá. Siempre que yo diga cuadrado, ¿sí?, es elevado a la potencia 2. Siempre. Cuadrado es elevado a la potencia 2. Entonces, yo quiero, por ejemplo, 3 al cuadrado. Quiere decir que voy a multiplicar 2 veces el 3. 3 por 3, 9. Y ahí encontré. Y si me dice cubo, es elevado a la potencia 3. Siempre que me diga cubo, yo sé que es elevado a la potencia 3. Por ejemplo, 5 elevado al cubo va a ser el 5 multiplicado 3 veces. 5 por 5 por 5, 125. Bien, vamos ahora a traducir con un número desconocido. De la misma forma me va a quedar el cuadrado, va a ser la X, el número que no conozco, y lo elevo a la potencia 2. Y la que le sigue va a ser la X
y lo elevo a la potencia 3. Y ya me quedaron las dos traducciones. Si me dice cuadrado, potencia 2, exponente 2. Si me dice cubo, exponente 3. Bien. Y las dos últimas que me quedan son las inversas a las que yo tenía. Raíz cuadrada y raíz cúbica. En vez de utilizar la raíz, la potencia de un número, voy a utilizar la raíz. De la misma forma, me dice la raíz cuadrada de, por ejemplo, 16. Yo sé que tengo que pensar qué número multiplicado 2 veces, porque ahí hay un 2, qué número multiplicado 2 veces me da 16. Y yo sé que es 4. En el que sigue, tengo que hacer una raíz, pero cúbica. Por ejemplo, raíz cúbica de 8. ¿Qué número multiplicado 3 veces, porque el índice es 3, me da como resultado 8? Resultado 2. 2 por 2 por 2, 8. Bien, voy a hacer esta misma traducción, pero ahora con un número que no conozco, un número desconocido. La raíz cuadrada de un número me va a quedar expresado o traducido de la siguiente forma. Y lo mismo, la raíz cúbica de un número desconocido me va a quedar expresado de la siguiente forma. Y ahí completé mi cuadro. Ya tengo las traducciones generalmente más utilizadas en la resolución de problemas en donde necesito traducir del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico.